Estimados, esperando que estén muy bien, Cristian Narváez que les habla, docente de Ingeniería Civil. A continuación realizaré el ejercicio 2.119 del libro de Estática Aplicada de Russell Hibeler. La abrazadera se usa sobre un gálibo. Si la fuerza vertical que actúa sobre el perno, fíjese, que es de menos 500 newton, que está actuando 100% en el eje Z, fíjate que es menos 500 catongo, determina las magnitudes de las componentes F1 y F2 que actúan a lo largo del eje OA. Este es el eje OA, pero nosotros queremos determinar la fuerza F1 y F2, que básicamente es la fuerza que actúa en el mismo eje OA. O sea, vamos a tener acá una fuerza, pero ¿hacia dónde va a ir esa fuerza? Va hacia acá abajo. Acá está la fuerza paralela que está apuntando hacia abajo. Y una fuerza perpendicular. Entonces acá estaría la fuerza perpendicular. Y esta sería la fuerza paralela. Entonces, si se da cuenta, podemos confeccionar a través de la ley del triángulo, podemos confeccionar esta fuerza resultante a través de la paralela y la perpendicular, ¿ya? Esto es fundamental porque con esto vamos a saber cómo realizar el vector unitario. Porque fíjate que acá te están entregando la fuerza como vector cartesiano. Entonces nosotros queremos saber cuál es la fuerza paralela y la fuerza perpendicular, pero como magnitud. ¿Y cómo yo puedo obtener la fuerza como magnitud? Eso se va a obtener, la fuerza como magnitud, la voy a obtener como la fuerza como vector cartesiano por el vector unitario del eje en el que se está analizando. Y acá, ese eje es el eje AO. ¿Por qué razón? Porque en ese sentido se está aplicando la fuerza en el eje, ¿ya? Una cosa es que acá te digan, analiza el eje OA, pero la fuerza está siendo aplicada en el eje AO. Por lo tanto, es fuerza como vector cartesiano por vector unitario en el eje que se está aplicando, tú vas a obtener esa fuerza paralela, la fuerza paralela. Entonces, primero vamos a determinar el vector unitario de AO. Y eso es, fíjate, nosotros estamos en este punto, va de A hacia O. ¿Cuál es el camino que debemos seguir de A hacia O? Acuérdate que el orden es en X y Z. Y en X, nosotros tenemos que retroceder 20 milímetros, o sea, 2 centímetros. ¿Ya? 20 milímetros, vamos a dejar todo en milímetros. 20 milímetros, menos 20, y tongo. Luego tenemos que volver a retroceder ahora. Tenemos que retroceder 40 milímetros, menos 40, J tongo. Y finalmente, esto va así, menos 20, 40. Y finalmente tenemos que bajar menos 40 K tongo. Ese vendría siendo tu vector posición. Y ahora sacamos la longitud de ese vector posición. Menos 20 al cuadrado, menos 40 al cuadrado, menos 40 al cuadrado. Y nos va a quedar en ese vector unitario en AO. Nos va a quedar en menos 1/3 de I tongo, menos 2/3 de J tongo, menos 2/3 de K tongo. Ese vendría siendo el vector unitario. Por lo tanto, la fuerza paralela, vamos a tener que la fuerza paralela es igual
ahí, dos líneas en paralelo, es igual al vector cartesiano, que es menos 500 catongo, por el vector unitario OA, AO, que es menos 1/3, menos 1/3 de itongo, menos 2/3 j tongo, menos 2/3 de k tongo. Entonces, fíjate, vamos a multiplicar los itongo con itongo, j tongo con j tongo y k tongo con k tongo. Por lo tanto, tenemos 0, 0 por menos 1/3 itongo, da 0, 0 itongo, más 0 por menos 2/3 j tongo, 0 j tongo, más menos 500 por menos 2/3 de k tongo. Y esto es una fuerza, por lo tanto, estamos trabajando con fuerzas en Newton. Por lo que esta fuerza paralela es igual a 333.3 Newton. 333.3 Newton. Y, finalmente, para sacar esa fuerza perpendicular, vamos a tener que, tenemos acá la fuerza paralela, que es lo que acabamos de calcular. Acá tenemos la fuerza perpendicular. Y tendríamos, bueno, el dibujito está ahí nomás. Y tendríamos acá la fuerza que es la resultante de los menos 500. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos cateto al cuadrado, hipotenusa al cuadrado. Cateto al cuadrado 1, que es la paralela, 333.3 al cuadrado, más la fuerza perpendicular, que no lo sé, al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que son, en este caso, menos 500 al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué menos 500? Porque acuérdate que esa fuerza, ¿cómo yo puedo obtener una fuerza como vector cartesiano? En este caso una fuerza resultante, y es una fuerza como vector cartesiano, y para dejarlo como una magnitud, tenemos la raíz de 0 al cuadrado en itongo, más 0 al cuadrado en j tongo, más 500 al cuadrado, más menos 500 al cuadrado. Por lo tanto, nos queda 500 al cuadrado y se elimina esa raíz con el cuadrado y nos quedan que la fuerza es de 500 newton, en negativo. Por lo tanto, despejando esta fuerza perpendicular, nos queda la raíz de menos 500, fuerza menos 500 al cuadrado, menos 333.3 al cuadrado. Por lo que la fuerza perpendicular es igual a 373 newton. Por lo tanto, en resumen, tenemos una fuerza paralela de 333.3 newton y una fuerza perpendicular al eje AO de 373 newton. Espero que se haya comprendido.